Estamos en el capítulo 3 de Jonás y en esta serie que se llama El Retorno, hoy estamos específicamente enfocándonos en lo que es la obediencia. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y proclamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena que se conviertan de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo lo que había anunciado. Dios bendiga la destrucción, que les había anunciado. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, queremos dedicar este tiempo para la honra y la gloria tuya, y queremos rogarte en esta noche que tú nos des un corazón sensible para recibir tu palabra en lo que nos queda aquí de este tiempo juntos. Te queremos dar la honra y te queremos dar la gloria a ti y a ti solamente. Habla, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, solamente recapitulemos lo que hemos visto en las dos últimas semanas de esta serie. El primer el primer domingo que estuvimos juntos y que estuvimos hablando de la serie, estuvimos enfocándonos en lo que es el regresar, lo que es el retorno, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes, me parece a mí, que estuvimos hablando es la idea de que cuando nos salimos del camino, cuando agarramos un atajo, ya sea por accidente o por cosas de la vida, y tomamos malas decisiones, y por ende hay consecuencias a esas malas decisiones. Decíamos que una cosa muy importante es saber que aún a pesar de nuestros errores, que aún a pesar, como decimos en México, de las veces que metemos la pata en el lugar equivocado, y aún a pesar de las consecuencias que vienen en nuestra vida, Dios puede hacer algo maravilloso en medio de esos errores. Dios puede hacer algo maravilloso. Por ejemplo, les recuerdo que cuando los marineros en el capítulo 1, cuando ellos estuvieron confrontando a Jonah y le preguntaron: ¿quién eres tú? Él le respondió: yo soy hebreo y yo soy temeroso de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Porque antes de eso, unos versículos antes de eso, nos dice que cada uno de los marineros, en el susto que tenían por la tormenta que se estaba presentando, cada quien le estaba pidiendo a su Dios. Era un grupo de personas paganas los que estaban ahí. Cada quien le estaba pidiendo a sus diferentes dioses. Ninguno de esa tripulación conocía a Jehová, al creador de los cielos y de la tierra. Y fue cuando confrontaron a Jonah que ellos se enteraron de que él era un seguidor de Jehová, que él era hebreo. Y cuando le preguntaron: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto termine aquí? Él les dice rápidamente: si ustedes me tiran por la borda, todo se va a calmar. Obviamente ellos no lo quisieron hacer así, sino que buscaron otros medios de salvar la tripulación y de salvar la carga, pero no encontraron nada, así es que decidieron echarlo al mar. Cuando echan al mar a Jonás, en ese momento todo se calma. ¿Y qué pasa con los marineros? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa con los marineros? ¿Qué pasa con cada uno de los miembros de esta tripulación? Todos se dan cuenta
que Jehová es el verdadero Dios y así lo expresan. Todos se dan cuenta que Jehová es el verdadero Dios, así lo expresa y termina, o antes de terminar el capítulo 1, dice la palabra del Señor que ellos hicieron votos a Jehová, lo que significa es que de ese momento ellos, en nuestro lenguaje actual podríamos decir, se hicieron cristianos, vinieron a la palabra del Señor, conocieron a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, y creyeron en Él, dejaron su paganismo. Entonces, ahí en medio del error, en medio de la desobediencia de Jonah, Dios hizo algo hermoso en la vida de la tripulación. No solamente les salvó la vida, pero les comprobó su poder absoluto sobre la naturaleza, y ellos, los tripulantes, pudieron constatar que efectivamente Jehová de los cielos es el único Dios, el verdadero Dios. Entonces, en el capítulo 1, una de las cosas más importantes que yo les pedía que se quedaran en su corazón es que no permitamos que errores en el pasado definan quién somos hoy, pero que recordemos que el único que puede darnos nuestra identidad, el único que nos llena y podemos encontrar entonces en Él nuestra identidad, es Dios. Nada más, nadie más puede definir nuestra identidad. El único que puede definir nuestra identidad es Dios. Y luego la semana pasada, la vez pasada que estuvimos aquí juntos, vimos el capítulo número 2, y en este capítulo número 2 nos enfocamos en el arrepentimiento y vimos lo que es la definición del arrepentimiento. Una de las cosas que les decía a ustedes, hermanos, fue que lo que tomó para que Jonah a regresar al camino, acuérdense que la serie se llama El Retorno, o sea, retornar al camino que Dios nos ha puesto delante de nosotros, porque hay veces que nos salimos a la izquierda o a la derecha, nos equivocamos, cometemos errores, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos está llamando, Dios quiere que retornemos. Dijimos que la única manera que podamos retornar y nuevamente retomar el camino que Dios nos está mostrando es por medio del arrepentimiento. Y que yo creo que una de las evidencias de una vida de arrepentimiento, o sea, de una persona que realmente ha experimentado el arrepentimiento, es un deseo indente de servir, un deseo grande de poner su vida al servicio de Dios. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que ¿cuántos días dice la palabra de Dios que Jonah estuvo en el estómago de la ballena, ahí al fondo del mar? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Y fue al final de los 3 días y de las 3 noches que Jonah se pone a orar. Y la semana pasada, la vez pasada que estuvimos aquí juntos, nos enfocamos en el capítulo 2, y el capítulo 2 nos muestra la oración de arrepentimiento de Jonás. Pero qué tristeza que le tomó a Jonás 3 días y 3 noches en el estómago del pez, este pez gigante, que si fue una ballena o un pez, yo no sé, pero ahí en la pancita de este ser marino, en el fondo del mar, Jonah estuvo 3 días y 3 noches. Les recuerdo lo que hay en el estómago de todo ser viviente. Lo que hay en el estómago de todo ser viviente son gases y ácidos que se encargan de ¿qué? De destrozar lo que se comió, de digerir lo que se comió, para poder ya sea desechar lo que no sirve y aprovechar los nutrientes para el cuerpo. Entonces, ¿qué creen que le estaba pasando a Jonah esas 3 noches y esos 3 días ahí en la pancita de este gran pez? No fueron vacaciones, no fue un deleite. Él estuvo seguramente sufriendo esos 3 días y esas 3 noches. Mi pregunta es, ¿por qué esperó él tanto para el arrepentimiento? ¿Por qué esperó él tanto? De hecho, si vamos un poquito antes, yo les puedo asegurar que cuando él vio la tormenta, cuando todavía estaba en el barco, cuando fue confrontado por los miembros de la tripulación, y si Jonah en ese momento hubiera caído de rodillas y hubiera confesado y se hubiera arrepentido y hubiera buscado el perdón de Dios, ahí se hubiera calmado la tormenta. Y si él hubiera dicho en ese momento, perdóname Señor, yo quiero regresar a tus caminos, me equivoqué, perdóname, aquí estoy listo, estoy dispuesto.
los dolores y la angustia de Jonás al fondo del mar nunca hubieran sucedido. Pero hasta ese punto todavía Jonás estaba en rebeldía. Y no solamente hasta ese punto, pero esos 3 días que siguieron y esas 3 noches, a lo largo de esos 3 días y de esas 3 noches, seguía todavía Jonás en rebeldía, negándose al arrepentimiento. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros muchas veces estamos sufriendo innecesariamente. Estamos sufriendo porque tenemos un corazón endurecido. Estamos sufriendo porque tenemos un cuello que está duro aquí en la cerviz, en la parte de atrás, que nos negamos a someternos a la voluntad de Dios y a doblegar nuestra voluntad, a doblegar nuestro cuello delante de Él, a reconocer que nos hemos equivocado, a arrepentirnos de todo corazón, a suplicarle el perdón y que nos permita regresar a su camino. Y estamos, por lo tanto, entonces sufriendo porque hay esa indisposición. Para Jonás, les decía, pues se necesitó un gran pez, una gran tormenta y 3 noches y 3 días de sufrimiento. ¿Qué se necesita para la vida de cada uno de nosotros para que podamos proceder al arrepentimiento? Entonces, la vez pasada que estuvimos aquí hablamos del arrepentimiento y hoy nos vamos a enfocar en la obediencia. Finalmente, Jonás, después de esa oración apasionada que él oró en el fondo del mar, confiesa y declara que ahora ya está él listo y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Entonces lo que pasa es que Dios permite que este gran pez traiga a Jonah hasta las playas que están cerca de la ciudad de Nínive. Ahí lo vomita, sale del pez y no fue algo lindo, les voy a ser honestos, hermanos. Después de estar todo este tiempo ahí, de hecho en su oración él declara que su pelo, lo más seguro es que como él era profeta de Dios, su pelo era largo, que su pelo estaba lleno de seaweed, pero no menciona nada de su piel. Pero podríamos nosotros pensar y llegar a la conclusión que su piel estaba semi-carcomida por todos esos ácidos. Entonces cuando él llegó a la ciudad, yo me atrevería a decir que el impacto en la vida de los nínives no solamente fue por las palabras que él estaba entregándole a los nínives por parte de Dios, pero el impacto, lo que realmente tal vez llevó al arrepentimiento a los níniveas, fue ver este espectáculo de esta persona con una piel semicarcomida, lleno completamente de seaweed, y yo creo que parecía lo que ahora nosotros conocemos como zombies. Ya ve que nos enseñan en las películas, yo creo que parecía algo así. Aún así, con todo el dolor, Jonás finalmente estuvo dispuesto a ser obediente. ¿Qué significa la obediencia? The next one, Drew. Zachary, perdón. ¿Qué significa ser obediente? ¿Qué significa el término obediencia? Bueno, el término obediencia viene del latín obaidire, que significa el que escucha, Esta es la acción de obedecer e indica el proceso. Es interesante que obedecer es un proceso, y este proceso inicia en el momento en que escuchamos, pero también el proceso termina cuando nosotros escuchamos y permitimos que lo que escuchamos, en lugar de que se quede adentro y produzca cambios en nuestra vida, salga del otro lado, ¿verdad? Es lo que nos regañaban nuestras mamás cuando éramos chicos, es que lo que te digo te entra por un lado y te sale por el otro. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, esto podría suceder también a cada uno de nosotros, que escuchamos, nos entra por un lado la palabra del Señor y nos sale por el otro lado. Pero el proceso se logra cuando lo que escuchamos se queda dentro. Vamos a ver cómo sigue el proceso. Entonces, es la acción de obedecer, indica el proceso que lleva de escuchar. Entonces ahí se inicia el proceso en escuchar atentamente, y de escuchar atentamente se traduce a la acción. No podemos decir que somos obedientes cuando solamente escuchamos y el escuchar no nos lleva a actuar.
cuando solamente escuchamos y aunque retengamos mucho conocimiento, aunque no permitamos que ese conocimiento nos salga por el otro lado, sino que lo retenemos, que conocemos la palabra del Señor a izquierda y a derecha, y que la podemos proclamar en donde quiera que vamos, y lanzamos un montón de textos de memoria, y al hacerlo declaramos justicia y juicio sobre todos los pecadores, etcétera, etcétera. Bueno, si lo único que el escuchar, este entendimiento que estamos nosotros recibiendo, si lo único que produce en nosotros son palabras, entonces se ha roto el proceso. Para que el proceso se lleve a cabo de obediencia, no solamente es escuchar, no solamente es retener, pero se tiene que traducir a la acción. ¿Cómo? Bueno, esto puede ser puramente pasivo, de una manera pasiva, o por el contrario puede también provocar una muy profunda respuesta interna. Entonces hay veces que escuchamos de la palabra de Dios y hay cosas que son transformadas dentro de nosotros, que son muy personales, que a nadie le interesa ni debería de saber. Es algo bien personal, es entre Dios y nosotros, y es ahí cuando estamos orando en nuestro cuarto y el Señor nos lleva a hincarnos y estamos llorando y estamos confesando y estamos hablando con Él. Son cosas privadas, son cosas entre nosotros y Dios nada más. Pero va a haber otras cosas que el Señor nos muestre, que al traducirse en la acción nos lleve a actuar, o sea, se convierten en cosas que son visibles, que se vean por terceros, por cuartos y hasta por quintos. And the next one, Zachary. Entonces, ¿qué implica obedecer? Bueno, obedecer implica a diferentes niveles, hay diferentes niveles de obediencia, hay diferentes niveles en los cuales Dios habla y obra en nuestro corazón. Todos estamos en diferentes etapas. Yo no me puedo comparar al hermano Carlos, el hermano Carlos no se puede comparar a mí, porque Dios es un Dios personal. Mi historia con Dios es muy diferente a la historia del hermano Carlos, entre él y Dios. ¿Sí me entienden? Entonces no podemos compararnos. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera personal. A la hermana Maricelis el Señor le habló, el Señor le trajo convicción de llevar a cabo lo que es el estudio bíblico y de encargarse de la cadena de oración. Pero eso no es lo mismo con cualquiera de ustedes. El Señor les está hablando de una manera diferente y hay una respuesta diferente. Por eso es que queremos aclarar ahí que hay diferentes niveles, hay diferentes situaciones. Entonces, obedecer implica en diferentes niveles la subordinación de la voluntad del individuo a una autoridad. La subordinación de la voluntad del individuo a una autoridad. Entonces, si estuviéramos hablando de cada uno de nosotros como ciudadanos, nosotros podríamos decir que obedecer a nuestro gobierno implicaría que seamos subordinados al gobierno, que atendamos las órdenes, las direcciones del gobierno. Si estamos hablando en el contexto de la iglesia de Dios, podríamos decir entonces que esta autoridad va a venir de Dios y que Dios va a tratar con cada uno de nosotros de diferente manera. Entonces, el atender una instrucción, la realización de una demanda, o bien el abstenerse de algo que se ha prohibido. And the next one, Zachary. La figura autoritaria que merece obediencia puede ser, ¿qué puede ser? Puede ser una persona. En el caso pues de nosotros como padres, la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, somos una figura autoritativa sobre de ellos. Nosotros como padres merecemos el respeto y la obediencia de nuestros hijos. Pero también puede ser de una comunidad, o también puede ser de una idea convincente, puede ser de una doctrina o una ideología, y de cierta manera puede ser también nuestra propia conciencia, lo que el Señor está hablando en nuestro corazón, que nos lleva a determinar ciertas cosas. Por eso es que en esta iglesia, cuando usted entra, no ve un código de vestimenta.
No ve una fotografía de cómo todas las mujeres se deberían de ver y de cómo todos los hombres se deberían de vestir. ¿Por qué no tenemos eso? Pues porque nosotros creemos que Dios obra y se mueve de diferente manera en cada corazón, y Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a tomar convicciones, a tomar decisiones, a cambiar estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero yo no soy el que va a imponer ese cambio en la vida de nadie, sino que el que va a imponer ese cambio, el que va a producir ese cambio en la vida de todos nosotros, va a ser Dios de diferentes maneras, a diferentes niveles, en diferentes tiempos, y Dios es el que tiene la autoridad. Entonces Dios puede obrar por medio de nuestra conciencia o directamente. En cuanto a cuestiones de la fe, es Dios el que tiene toda la autoridad. ¿Cómo se traduce esto en cosas prácticas? ¿Cómo se traduce esto en cuestiones de nuestra fe y de lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, nosotros conocemos los mandamientos de Dios. El Señor ha hablado a nuestra vida y a nuestros corazones de diferentes maneras. El Señor seguramente, estoy seguro que Él nos ha mostrado lo que está mal en nuestra vida, lo que necesitamos cambiar. Y si nosotros en esta noche decidimos ser obedientes, entonces lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta lo que el Señor nos está mostrando y rogarle al Señor que produzca en nosotros los frutos del arrepentimiento, porque el fruto del arrepentimiento es un deseo sincero y honesto de cambiar. Ese deseo honesto, sincero, no depende de nosotros, porque dice la palabra del Señor que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. El que va a producir esos cambios en nuestra vida, si nosotros somos fieles, si nosotros aferramos a la palabra del Señor, Él va a ser el Espíritu Santo. Él es el que va a estar cambiando y transformándonos por dentro. Pero va a llegar momentos en nuestra vida. Va a llegar momentos en nuestra vida donde el Señor va a ponernos a prueba para ver nuestra obediencia. Esos momentos de nuestra vida van a ser cosas simples, pero también pueden ser cosas bastante complicadas. Y la pregunta es, en el momento dado, en el momento de tomar una decisión de ser obediente a Dios y de acatar a su palabra, si vamos a ser obedientes y vamos a actuar de una manera íntegra, o si vamos a ser desobedientes y vamos a actuar de la manera en que nosotros creemos que mejor nos conviene. Está el caso de lo más simple, ¿verdad? Cuando estamos en la tienda y nos dan un cambio mal, le pagamos con un billete de $100, pero la cajera nos da un cambio de $200, como que si hubiera billetes aquí de 200, ¿verdad? Pero esa es la idea. Entonces le pagamos con $100, la empleada nos da cambio como si le hubiéramos dado $200. Nadie se da cuenta, nadie está viendo. Nosotros miramos a la cajera y le decimos: muchas gracias, qué bueno, voy a regresar aquí. ¿A qué horas trabaja usted, señorita, para regresar con usted nuevamente y repetir la acción? Y luego tenemos el atrevimiento de decir: la bendición del Señor. El Señor me ha bendecido al darme un cambio de $100 extras, que no son míos, pero por el error de la muchacha los tengo. A veces entonces hasta decimos: la bendición del Señor, qué chévere, ya tengo aquí la bendición del Señor. Pero si realmente somos personas que viven en el arrepentimiento y con un deseo de obedecer al Señor, nos vamos a dar cuenta que es un error de la muchacha, que nuestra integridad determina que nosotros debemos de confrontar a la señorita y decirle: usted me está dando cambio de más. Eso no es una bendición de Dios. Eso es una oportunidad que Dios le está dando de demostrar el carácter de Dios y de actuar de una manera íntegra, de una manera obediente. Eso es un ejemplo de lo más simple que yo uso siempre cuando le estoy enseñando a los niños. Entonces ustedes discúlpenme la simpleza, pero yo creo que en la simpleza hay veces que hay muchísima verdad. And the next one, Drew. Finalmente Jonás hizo lo que Dios le mandó, y él al ser vomitado por el pez, ni siquiera se va a cambiar, no se va a peinar, sino que así como salió del pez, así justo él empieza a caminar a lo largo de las calles de Nínive. En la palabra del Señor nos dice que le toma todo un día
Esto quiere decir que es una ciudad grande, porque en aquellos tiempos las ciudades, los pueblos eran unas cuantas casitas ahí. Hicieron una ciudad, pues usted la podía cruzar en un par de horas. ¿Cuánto le tomaría a usted, Carlos, cruzar de una esquina de Whelan a la otra? A lo mejor unas 3 horas máximo, ¿no? Y Whelan es una ciudad más o menos relativamente grande en los estándares aquí de Canadá. Pues esta ciudad de Nínive le tomó a Jonás todo un día para poder ir y predicar de la palabra del Señor. Entonces él está finalmente obedeciendo, se ve súper mal. De hecho, yo creo que causó mucho susto a las personas que lo vieron. Y la pregunta ahora, ¿cuáles son, en the next one, Zachary, cuáles son las consecuencias que nosotros vemos, las consecuencias de la obediencia de Jonás? En primer lugar, por su obediencia, cuando ya está dispuesto a ser obediente, es puesto en libertad. Esto es súper importante, es tan fácil decirlo, pero ¿qué es a lo que se está refiriendo esto? Bueno, él estaba allí sufriendo en el estómago del pez. El momento en que él se arrepiente, confiesa y decide ser obediente, él es puesto en libertad. Hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos echando raíces en el lugar equivocado, como lo decíamos en la sesión número 1, cuando estamos echando raíces en el lugar donde no pertenecemos, cuando estamos echando raíces en el lugar donde supuestamente estamos solamente de paso, en realidad estamos cautivos ahí. Estamos cautivos y lo único que podemos esperar es sufrimiento. No va a ser hasta que experimentemos el arrepentimiento, la confesión y estemos dispuestos a ser obedientes que seremos puestos en libertad. Y cuando regresamos al camino de Dios, cuando regresamos a ser obedientes a Dios, es cuando verdaderamente experimentaremos libertad. La siguiente consecuencia que vemos ahí es que una ciudad malvada se vuelve de su rutina malvada. ¿Por qué digo rutina malvada? Pues porque era una ciudad que era malvada literalmente, y la rutina que ellos tenían de todos los días era hacer el mal. Así como usted se levanta, se toma su desayunito y se va a trabajar, la rutina de esta ciudad era de levantarse y empezar a hacer el mal, robar, matar y destruir. Así era Nínive. Número 3. Gracias a la obediencia de Jonás, a muchas personas, cientos de personas, pero no solamente las personas, sino que también los animales, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, también los animales iban a ser eliminados por la ira de Dios, pero gracias a la obediencia de Jonás, no solamente las personas, pero también los animales son salvados. Y finalmente, el número 4, gente que habían sido malvadas se convierten a Dios. En the next one, Zachary, ¿qué es lo que previene? ¿Qué es lo que previene que seamos obedientes? ¿Qué es lo que le está deteniendo a usted? ¿Qué es lo que le está deteniendo a usted en ese lugar donde usted está cautivo? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted ser libre y estar viviendo en libertad al ser obediente, al estar viviendo en arrepentimiento, al retornar al camino que Dios ha preparado para usted? Bueno, es cuando somos tan tercos, que decidimos y nos repetimos una vez más a nosotros mismos que estamos en lo correcto. Como les decía, Jonah pudo haber detenido esto desde el momento en que estaba en el barco, cuando vio la tormenta y cuando lo confrontaron a la tripulación. Pero él tuvo que ir por todo el proceso, si no iba a estar contento. ¿Qué es lo que le está previniendo a usted de ser obediente? ¿Se aferra a que usted está en lo correcto o está dispuesto a confesar y reconocer que se ha equivocado? O la segunda razón es que ser obediente a Dios y vivir una vida en obediencia a Dios es contracultural. ¿A qué me refiero cuando digo que es contracultural? Pues porque estamos viviendo en una cultura que lo menos cool que hay es ser un cristiano obediente de la palabra del Señor, un cristiano comprometido. Eso no es cool, eso no es lo típico, eso no es lo mejor visto.
Lo que es mejor visto es una persona que se la lleva de fiesta en fiesta, una persona que tiene muchos logros gracias a todas las transacciones que ha hecho debajo de la mesa, que son transacciones corruptas e ilegales, etcétera, etcétera. Eso es lo que está de moda, eso es lo que dicen, este cuate, bien que lo ha logrado, qué bien que la lleva, qué bien que vive. Eso es lo que es cultural. Lo que es contracultural es vivir en arrepentimiento, vivir en obediencia y buscando la voluntad de Dios. Un corazón endurecido, ya lo hablamos, ya lo dije muchas veces, no me voy a parar ahí. Y también ignorar el carácter de Dios. Ignorar el carácter de Dios. Porque así como podemos vivir apartados de Dios y en rebeldía en contra de Dios, también podríamos vivir apartados de Dios, pero engañándonos a nosotros mismos, creyendo que somos los más fieles, los más religiosos. De hecho, los más duros de corazón, los que menos se negaron a venir a los pies de Cristo, fueron los más religiosos. Los que eran más religiosos, los que eran más tradicionalistas, los que se las sabían de todas, los que tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco, que se lo sabían de memoria, que deberían de haber reconocido al Mesías cuando llegó. Todos ellos, por tener un corazón tan endurecido y por ser tan religiosos, fallaron en reconocer a Cristo Jesús como su Señor. Y yo creo que esto sigue pasando aún hoy en día, cuando llegamos a creer que nuestra religiosidad es mejor que vivir una vida cristiana comprometida con Cristo. Finalmente, the last one, el último, Zachary, por favor. ¿Qué pasaría si hoy yo decidiera ser obediente? ¿Qué pasaría si hoy yo decidiera ser obediente? Oremos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por esta serie. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, todos estamos en diferentes lugares, tanto espiritualmente como físicamente, como con cuestiones de trabajo, con problemas, etcétera, etcétera. Y en esta noche lo único que queremos pedirte, Señor, es que produzcas en nosotros el fruto del arrepentimiento, que nos ayudes a retornar al camino correcto, que nos ayudes a entregarte nuestros errores, nuestras fallas, y que nos atrevamos a ver lo que tú puedes hacer, Señor, las cosas maravillosas que tú puedes hacer cuando vivimos en arrepentimiento y que tú puedes hacer aún en nuestros errores y en nuestra desobediencia. En esta noche queremos pedirte, Padre Celestial, que produzcas en nosotros el arrepentimiento y que nos des la motivación, el deseo, el anhelo de ser obedientes a tu palabra, de someter nuestra voluntad a ti. Y te suplicamos que si encuentras en nosotros un corazón duro, Señor, que tú quebrantes nuestro corazón. Queremos, Señor, tener un corazón contrito y humillado delante de ti. Produce en nosotros, Padre Celestial, los frutos del arrepentimiento. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.